ahí estamos. Bueno, aquí estamos. Buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra clase de las leyes de Newton. Antes de entrar a resolver el ejemplo que voy a tratar el día de hoy, vamos a retomar un poquito acerca de lo que fue nuestra clase de la semana pasada para que vayamos recordando, ¿sí? Tenemos entonces el estudio de las leyes de Newton. Estábamos indicando que el estudio de las leyes de Newton se basan en las causas de las cuales producen cada uno de los movimientos. Asimismo, el área de la física que se encarga de realizar este estudio lleva por nombre dinámica. ¿Qué es la dinámica? Va a ser área de la física que se encargue del estudio de lo que producen los movimientos. Para este estudio se va a realizar a través de 3 leyes de Newton, las cuales son la ley de la inercia. En la ley de la inercia recordemos que la sumatoria de las fuerzas tienen un valor equivalente a 0. ¿Por qué 0? Lo que son las fuerzas, esto es debido a que hay un equilibrio con respecto a las fuerzas. Va a consistir estudiar un objeto sin, sin movimiento. Así que vamos a, permítanme un momento, es que me mandaron un mensaje, pero no logro leerlo. Bueno, entonces no vamos a entrar a detallar lo que son la ley de la fuerza ni el principio de acción y reacción, debido a que estas las vamos a ver más adelante. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es la ley de la inercia. Solo les voy a retirar esto un momento porque necesito vamos a ver, vamos a ver. Me indican a alguien que no puede ver la pantalla, dice, vamos a ver si es así con los demás. ¿Sí logran ver lo que les estoy proyectando? Paola Tawite, sí. Muy bien. Espero ahora sí, Alexander. Bueno, entonces estábamos... entonces estábamos hablando acerca de lo que es... bueno, es Javier Ramírez. Entonces, Javier Ramírez, vamos a ver si ahora sí logra usted ver lo que estoy proyectando. Bueno, ahí estamos. Como les indicaba, la definición de lo que es la primera ley de Newton, es decir, de la inercia, que es la resistencia de los objetos para estar en reposo o estar en movimiento. Aquí lo ilustramos la semana pasada, que se pueden dar de 2 formas, ya sea que los objetos estén sin movimiento o que los objetos continúen en movimiento. Hablamos acerca de lo que es el peso, que es la fuerza de atracción que tiene el planeta Tierra sobre nosotros para que con esto permanezcamos sobre su superficie. La segunda ilustración indicamos que una masa de 56 kilogramos iba a variar su peso dependiendo de dónde se iba a ubicar. Si dicha masa de 56 kilogramos se posicionaba sobre la Luna, tan solo tenía un peso de 90 newtons. Pero si dicha masa se posicionaba sobre la superficie de la Tierra, entonces esta tendría más peso. Es alrededor de 560 newtons el peso que tendrá. Con esto nos damos cuenta que tanto la masa como el peso pueden tener un valor distinto. Aquí yo indiqué que el peso no es masa. Indiqué que el peso
iba a tener una medida en newtons, mientras que la masa tendría una medida de kilogramos. Resolví con ustedes un ejemplo acerca de el cálculo de peso. Como recordarán, yo les había indicado que si tengo una masa de 2 kilogramos afectados por la gravedad de la superficie de la Tierra, mediante la multiplicación de estos datos, yo tendría al final la multiplicación de 2 por 9.8, que me daba un valor de 19.6 newtons. Asimismo, coloqué este ejemplo, que es el cálculo de una masa, donde conocíamos la gravedad y conocíamos al peso. Mediante un despeje con respecto a la fórmula de peso, iba a encontrar que la masa iba a ser igual al peso entre la gravedad. Entonces realicé la sustitución de 49 divididos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, donde me habían quedado un valor equivalentes a 5 kilogramos de masa. Entonces, resolví el siguiente ejemplo, que en ambos extremos de este lazo se había que aplicar una fuerza para mantener en equilibrio a esta masa de 20 kilogramos. Entonces, mediante el análisis de la gráfica, logramos constituir lo siguiente, donde yo iba a necesitar a la fuerza, cuento con una masa de 20 kilogramos, cuento también con la gravedad y la multiplicación de la masa por la gravedad me daba el valor equivalente al peso. Es decir, 20 por 9.8 son 196 newtons. Asimismo, la sumatoria de las fuerzas y el despeje de la fuerza que realizamos, obtuvimos que cada uno de los extremos del lazo tenía que proporcionar una cantidad equivalente a 98 newtons. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada, así que el día de hoy tenemos el siguiente ejemplo. Me están indicando encontrar la tensión de la cuerda A y B si el bloque tiene un peso de 80 newtons. Vamos a hacer de cuenta que en este caso, si se tiene un lazo y si en un extremo lo estoy sosteniendo y en el otro también está jalando ese mismo lazo otra persona, lo que sucede con este lazo es que alcanzará a tensarse. Esta tensión que tiene se le denomina como fuerza. Vamos a poner atención, por favor, Isabel, porque yo retiro a mis estudiantes si no ponen atención. Entonces, decimos que la fuerza de tensión que estamos buscando es cuánta fuerza está aplicando B y cuánta fuerza está aplicando A si están sosteniendo un peso de 80 newtons. Para esto, tenemos lo siguiente. Si yo cuento con una figura, permítanme ver. A ver, si yo cuento con la figura anterior, yo necesito saber cuántas fuerzas están aplicados con respecto al peso. Lo voy a hacer mediante el diagrama de cuerpo libre, que es el DCL, donde yo cuento con un plano cartesiano. Dicho plano cartesiano yo lo debo de colocar sobre el nudo exactamente. Por acá será entonces donde yo voy a colocar este plano cartesiano. ¿Que para qué me va a servir? Para hacer un análisis. Se los voy a mostrar acá. Voy a realizar el siguiente análisis. Este punto del nudo del problema me está ejemplificando el origen o el marco de referencia de lo que es el plano cartesiano. Entonces, si notamos la fuerza B que se asemeja o no es más que un vector, el vector B se posiciona en el primer cuadrante.
donde dicho primer cuadrante va a contener una componente X y una componente Y. La componente X va a tener la representación del coseno del ángulo, mientras que la componente de Y va a contener la componente del ángulo con respecto a seno del ángulo. Entonces, recordemos que si el vector se posiciona en el primer cuadrante, como por ejemplo esta fuerza de B, entonces el coseno y el seno de dicho vector son positivos sus valores. A diferencia de la otra fuerza A que tengo por acá, que se posiciona en el cuadrante número 2, entonces en este caso yo voy a indicar que eh, el vector que se posicione sobre el segundo cuadrante, que es desde 0 en 0 grados, va a contar con un valor menos x, que es un valor de menos coseno del ángulo, mientras que seno va a continuar siendo positivo. Ahora bien, con respecto al peso de 80 newtons, como nos damos cuenta, está indicándonos que está sobre el eje vertical, es decir, cuenta con un valor de ángulo de 90 grados. Si se posiciona en 90 grados, tanto el valor de coseno en el tercer cuadrante va a ser 0, porque en este caso, si nosotros dentro de la calculadora colocamos el coseno de 90, la calculadora nos va a indicar que es 0. Así que este es el efecto del plano cartesiano con respecto a cada una de estas fuerzas. Ahora bien, como ya tengo señaladas cada una de estas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza en B que tiene un ángulo de 40 grados, notemos que si el ángulo de la parte de arriba son 40, en la parte de abajo son 40. Si yo tengo en la parte de arriba 50 grados, también tendré que tener 50 grados por acá. Concluyendo con eso, estoy ilustrando la fuerza B con esta flecha roja. La fuerza A la estoy ilustrando con lo que es esta flecha en color azul o celeste. Y por último, la flecha verde que tengo en el diagrama de cuerpo libre, esta fuerza, que es el peso, que la estoy representando con la flecha con color verde, me va a indicar que es el peso. Y va a tener este peso un valor negativo. ¿Por qué? Por el estudio del plano cartesiano. Notemos que cuando está, ya sea en el tercer cuadrante o cuarto cuadrante, el valor de Y, que va a ser el peso, es negativo. El valor de Y también en este caso será negativo. Terminando con lo que es esta explicación, tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre que está de esta forma. DCL es diagrama de cuerpo libre. Como les estaba indicando, cuando existe un ángulo diferente de 0 y diferente de 90, cada uno de los vectores va a tener componente tanto coseno como seno y no va a ser 0 uno de ellos. Vamos entonces a explicar lo siguiente. Cada una de las fuerzas tiene una componente X y tiene una componente Y. Vamos a iniciar entonces con lo que es la fuerza B. La fuerza B, como recordarán, iba a tener una componente, tanto coseno y seno, positivo. Notamos aquí que la fuerza B coseno del ángulo es positivo y también la componente en Y, B seno del ángulo, también tiene un valor positivo. Entonces, al realizar la sustitución, notamos que W coseno de 40 porque es el ángulo que yo tengo en este vector. Y con respecto
A la componente seno, que también es positivo, tengo B seno 40, que esto es debido a que se posicionan ambos en el primer cuadrante. Notamos que como son del primer cuadrante, tanto el coseno como el seno son positivos. Entonces, para proseguir, vamos a evaluar lo que es el peso. Notemos que cuento con un peso de 80 newton. Dijimos que cada una de las fuerzas iba a tener una componente, tanto coseno y seno. Cuando son 90 grados o 0 grados, solo van a tener una componente. Notemos entonces que el peso en X, el coseno de 90 grados da como resultado 0, mientras que el seno de 90 grados nos va a dar un valor de 1. ¿Por qué lo estoy volviendo negativo? Porque pertenece al cuadrante de abajo donde me están indicando que le debo asignar un signo negativo. Vamos a proseguir con, aquí está la componente de coseno de 90 que es 0 y la componente seno de 90 que es 1 y por donde se posiciona tiene un valor negativo. Vamos a proseguir con la fuerza A. Con respecto a la fuerza A, si anotan en su calculadora, el coseno de 0 nos queda 1, mientras que el seno de 0 nos va a dar 0. Ahora bien, ¿por qué en el primer caso de coseno de 0 que me da 1, yo le coloqué negativo? Esto es por la ubicación. Notemos que en la ubicación de este cuadrante, que es donde está A, es decir, tiene un ángulo de 0 grados, me va a brindar un signo negativo por el cuadrante donde se encuentra. Hasta aquí, donde voy explicando. Si tienen alguna duda, me lo indican porque falta procedimiento. Profe, en la Dígame. fuerza, ¿cómo sabemos que es arriba y no es abajo? O sea, ¿cómo? Específicamente, cuando se encuentre sobre el eje horizontal, vamos a determinar que son 0 grados. Asimismo, como notamos en el peso que se encuentra sobre la línea vertical, ahí vamos a indicar que son 90 grados. No porque se esté determinando, se esté denominando de este lado, en el lado derecho, el peso va a decir que pertenezca al cuarto cuadrante. O si yo voy a denominar al peso en el tercer cuadrante, me quiera decir que el vector es de el cuadrante número 3. Me debo de fijar dónde está posicionada la flecha. Si la flecha está como vertical, tiene 90 grados. Y si está como horizontal, tiene 0 grados. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, yo tengo una duda, Dígame, disculpe. Marita. Am, digamos, cuando usted dijo que teníamos coseno y seno, ¿verdad? Correcto. En el como B se podría decir, ahí también tenemos coseno y seno o solo es coseno. En B, Ujú. sí, tenemos coseno. Aquí está, mire. Aquí está para la fuerza B. Tenemos coseno de 40 y de este otro lado tenemos seno de 40. Es de la misma fuerza B. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, no habiendo más dudas, recordemos que, permítanme, es que no me deja revisar los mensajes. Voy a salirme un momento. A ver. Dafne, la fuerza W es del cuadrante 3. Eh, Ale, Alejandra Ramírez, fíjese que el peso la vamos a tomar como Y únicamente, como componente Y, que si siempre, sí, siempre la vamos a tratar como único valor en el caso del peso.
que va a pertenecer o va a tener un valor solo en el eje Y. Con esto le estoy indicando que en todos los ejercicios usted va a tener que realizar el mismo procedimiento, la misma estructura. El ejercicio que tiene que realizar son estos. Yo no he finalizado con la explicación. Se los voy a presentar entonces más adelante. Bueno, no habiendo más dudas con respecto a esto, voy a proceder con lo siguiente. Permítanme, ¿alguien más está preguntando? La W, que si la W la tomamos como X o Y, ¿por qué la volvimos negativa? Siempre va a ser W negativo entonces. Sí, Alejandra, siempre va a ser W negativa porque esto es lo que nos está indicando, ahorita le muestro. Esto es lo que nos está indicando este plano cartesiano, que si es una flecha dirigida hacia abajo, el valor de Y siempre va a ser negativo. Bueno, aquí ya estuvimos distribuyendo tanto la función seno como la función coseno de cada una de las fuerzas. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí tengo a la fuerza en X que obtuve el coseno de 40, también un peso de 0 con respecto, también obtuve un peso de 0 en la función coseno. Para la fuerza A obtuve un resultado de menos A, porque el coseno de 0 dijimos que es negativo cuando se encuentra en el cuadrante 2, así como, voy a ver si aquí puedo, aquí está. Recordemos que este valor de menos A me está quedando porque está en el cuadrante 2, 0 grados. Aquí dice menos X. Este es el que le va a determinar el signo, si va a ser positivo o si va a ser negativo. Bueno, entonces, con respecto a la fuerza en el eje Y, vamos a notar que tenemos la componente seno de 40 y tenemos la componente menos peso que va a ser en el eje Y. Y en el caso de A, el seno de 0 nos da 0. Por esa razón es que aquí yo tengo a este 0. Ya para irle dando finalidad a lo que es esta explicación, estamos estudiando nosotros lo que es un cuerpo sin movimiento. Esto es lo que me está indicando. Esta letra como una letra E, si ustedes quieren darle esa forma, o quizá algunos ya la conozcan, significa sumatoria de fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en X dice que deben de estar igualados a 0. Entonces, la sumatoria de estas tres variables que tengo acá en color amarillo, los voy a colocar en forma lineal. Notemos que tengo W coseno de 40, que es el primer dato que tengo en esta parte superior izquierda. El segundo término que tengo es 0. Al 0 no importa si le vayamos a colocar más o menos, ya que el 0 no tiene signo. El 0 ni es positivo y tampoco es negativo. Es solo nuestro marco de referencia dentro de una recta numérica. Notemos que tengo menos A. Menos A que lo estoy colocando por este lado. Ya tengo entonces una ecuación lineal de primer grado. Me indicó el profe de matemática que ustedes ya resolvieron ecuaciones lineales. Es decir, donde ustedes mueven a una cantidad numérica y le cambian de signo. O mueven a una variable y le cambian de signo. Solo es eso lo que necesito que sepan en ese caso. Bueno, tenemos también las fuerzas en Y. Aquí las resalté en color celeste para que notaran la ecuación que construí con esos datos. Tengo, primero que nada, seno de 40, está por acá. Tengo también menos 80, que es el peso, que está por acá. Menos 80. Y por último, acá tengo 0 y estoy colocando el 0. Vamos a preguntar
¿Alguien sabe si al realizar una suma, si le sumamos a una cantidad numérica 0 o se lo restamos, ¿se afecta o no se afecta? La respuesta es que no. Si le sumamos 0, vamos a seguir teniendo 0. Si le restamos 0, no le estamos restando nada. Entonces, vamos a resolver cada una de las ecuaciones. En la ecuación que tengo en color amarillo, necesito encontrar el valor de A o el valor de B. En la ecuación que tengo en color celeste, yo solo puedo encontrar el valor de B. ¿Y por qué? Porque a las demás variables ya les conozco su valor numérico. Entonces, si voy a despejar este 0, como les indicaba que no me afecta, yo puedo venir y quitárselo y no me afecta esa expresión. Ahora bien, yo quiero despejar a menos 80, es decir, pasarlo al lado derecho o en lugar de este 0 que estoy mostrando. Si voy a mover a una cantidad numérica de un lugar a otro, vamos a indicar que dicho valor va a cambiar de signo. De negativo, que lo tengo en el lado izquierdo de este signo igual, me cambia a positivo, que ahora lo tengo en el lado derecho de este signo igual. Ahora bien, como esta letra B se está multiplicando con el seno del ángulo, se puede dejar solita a la variable B. Me queda entonces de esta forma. El valor de B va a ser igual a 80 newtons divididos seno del ángulo. Como ustedes tienen su calculadora, 80 divididos seno de 40 nos da un valor de 124.45 newtons. La división de 80 entre seno de 40 es equivalente a 124.45. No estoy aproximando, estoy copiando 2 decimales después del punto. Salud, Daphne. Ahora bien, como ya cuento con el valor de B, entonces voy a venir a sustituirlo dentro de esta ecuación. Notemos que, como les indicaba, este 0 no me va a afectar en mi ecuación. Entonces voy a despejar a la variable A y me queda de esta forma. Notemos que A se encuentra en el lado izquierdo del signo igual. Si yo cambio a la variable A hacia el lado derecho, ya me está quedando con un valor positivo. ¿Y cuánto es el valor de esta fuerza B? Aquí la encontré, son 124.45. Entonces con ello yo voy a venir y realizar una sustitución. Aquí está la sustitución. B, que tiene un valor de 124.45 por el coseno de 40, esto va a ser igual al valor de A. ¿Cuánto me va a dar esto? 124.45 por coseno de 40 me va a quedar un valor de 95.33 newton. Estas son las respuestas que yo estoy buscando para resolver el problema. Necesitaba la fuerza B y la fuerza A para poderlos encontrar. Estas fuerzas tienen una medida de newton porque todas las fuerzas y los pesos se van a representar con newton. Hasta aquí entonces con mi explicación. Si alguien tiene alguna duda, pues tenemos unos minutitos todavía para poder aclararlas. Fíjense que preferiría que por favor me utilicen su micrófono porque me cuesta salirme de la presentación a ir a leer su duda y regresar a la presentación. No porque no lo quiera hacer, porque algunos de sus compañeros están copiando y pues así como ahorita que estoy quitando la imagen, me dice, Isabela, viera que mi audio está fallando y no escucho nada. Voy a reiniciar mi compu para que después dejarme entrar. Sí, correcto, Isabela, no hay pena. Bueno, entonces,
Esta es la resolución del problema. No he escuchado que tengan alguna duda al respecto, así que la tarea de la semana es esta, donde van a realizar el mismo procedimiento, van a encontrar el valor de A y el valor de B. En la primera figura, en la primera figura. En la segunda tenemos datos distintos y notemos que donde yo tenía A, ahora tengo B. Esto para no complicarnos en lo que es la resolución de que ahora voy a poner a de este lado, a B de este lado, ni nada de eso. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a resolverlo exactamente igual al anterior y al ejemplo. Pero a la hora de encontrar las respuestas, donde tengo B, le voy a poner A y donde tengo A, le voy a poner B. Y con eso no vamos a tener ningún inconveniente. Señor Alfredo del Águila, ¿tiene usted su audio prendido, creo? Entonces, dígame si tiene alguna duda. ¿No? Bueno, ¿tenemos dudas al respecto? Ninguna duda tenemos. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias por su asistencia y si tienen dudas, aún tenemos como 3 minutos para poderlas resolver. O por escrito, me salgo a leer las dudas que tengo. Bueno, no habiendo entonces más dudas, voy a mandarles lo que es el link de nuestra clase para que ustedes puedan revisar. Muchas gracias por su asistencia y pues nos vemos en nuestra próxima clase. Espero su tarea. Dudas que tengan, ya saben que me pueden escribir y con todo gusto yo les contesto. Feliz día a todos. Nos vemos, Eduardo. Adiós, Julissa. Adiós, Daphne. Nos vemos, Samuel. Adiós, feliz día. Adiós, Ali. Nos vemos, Sebas.